cafecito con la licenciada es una presentación de Ibereconomía, España en positivo, tu portal de noticias. Belaera Glam, moda y accesorios para la mujer glam. Nutritienda Caracas, todo lo que necesitas para tu salud nutricional. Autoservicio Italia, con más de 60 años en Venezuela ofreciendo servicio para tu carro. Nutricionista Rosicela, porque invertir en nutrición es invertir en salud. Y bienvenidos a Un Cafecito con la Licenciada, un espacio en donde damos excelente información mientras usted va tomando un sabroso café. El día de hoy vamos a hablar sobre la cirugía de la obesidad, es decir, aquellas técnicas que van a resolver el problema, el eterno problema de la obesidad severa. Y tenemos un invitado hoy de lujo, el doctor Luis Leber. Bienvenido, doctor. El doctor es cirujano bariátrico y nos va a explicar sobre este tema que está tan de moda, porque bueno, hay muchas personas del medio, famosos, que se han realizado este tipo de cirugía y bueno, han sido como muy visibles en las redes sociales y las personas comienzan pues a preguntarse si esta es una opción para ellos. Bienvenido, doctor. Gracias, Rosicela. Un placer nuevamente compartir contigo y con tu audiencia. Y bueno, estoy a la orden para responder todas las inquietudes que se presenten. Pues sí, son muchísimas, doctor, porque como comentaba, muchas personas famosas se han realizado este tipo de cirugía y bueno, allí, tú sabes, se hace como más visible y comienzan las dudas, ¿no? Personas pues que quieren saber si aplica para ellos, si no aplica, las consecuencias, cómo es la vida después de la cirugía. Entonces, bueno, preguntas hay muchísimas, pero bueno, primero quisiéramos saber quiénes son realmente los candidatos para una cirugía bariátrica. Ok, bueno, la respuesta es muy sencilla. No todo paciente es candidato para hacerse este tipo de procedimiento. ¿Okay? Tiene que cumplir con unos criterios muy particulares. El primero de ellos es que el paciente tenga la condición o la enfermedad de obesidad. Y para saber si un paciente tiene obesidad o no obesidad, el concepto viene dado por el concepto que maneja la Organización Mundial de la Salud, que es todo paciente que tenga más de 30 de índice de masa corporal, entendiéndose por el índice de masa corporal como un valor que relaciona la estatura y el peso. No solamente el peso es determinante para saber si un paciente es candidato para esta cirugía, sino que también este peso debe estar en relación con su estatura. Y más allá, es que el paciente no solamente tenga esta condición, sino que también tenga enfermedades o condiciones asociadas a la obesidad. Las más llamativas pues, pueden ser la hipertensión, la diabetes, problemas de colesterol, triglicéridos, problemas osteoarticulares y otras tantas patologías, apnea del sueño, por ejemplo, que están muy relacionadas con los pacientes con sobrepeso. Así que la condición es esa, que el paciente tenga diagnóstico de obesidad y tenga enfermedades asociadas a la misma. Perfecto. Otra pregunta que realizan mucho las personas es, por ejemplo, bueno, un paciente con un índice de masa corporal de 30, que es una obesidad grado 1, si aplican o no aplican cuando realmente no han tenido como una historia de fracaso nutricional, por así decirlo. Es decir, realmente nunca han llevado un tratamiento nutricional de la mano de un profesional y quieren directamente aplicarse la cirugía. ¿Es factible o tienes que llevar como un historial de fracasos en otros tratamientos? Sí, generalmente los pacientes que me consultan vienen ya con un historial de fracasos, de intentos fallidos de hacer dieta, de hacer ejercicios, de tomar medicamentos. Y eso es una condición muy importante. Esto no se puede tomar a la ligera. ¿Okay? Para proceder a una cirugía bariátrica, el paciente ya debe haber pasado por un régimen bien supervisado, ¿okay? Sobre todo en estos índices de masa corporales bajos, están en rango de obesidad, pero deben haber sido ya superadas estas etapas de tratamiento médico, y si el tratamiento falla, pues obviamente el tratamiento ideal para estos pacientes es una cirugía bariátrica. Es bien importante porque muchas veces se tiene el concepto o la imagen de que la cirugía bariátrica es así como la magia. Es decir, me opero y me libero de todos mis problemas, ¿no? Entonces, bueno, para romper un poquito con esos mitos es importante aclarar. Y actualmente, ¿cuáles técnicas se están utilizando en Venezuela? ¿Cuáles son las más comunes en cuanto a técnica quirúrgica? Bueno, hoy en día hay dos técnicas que son las que más se utilizan, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo, que son la gastrectomía vertical o manga gástrica
y el bypass gástrico en YDRUX. Son dos técnicas quirúrgicas, digamos, distintas en la manera como se ejecutan, pero que tienen el mismo propósito. En primer lugar, y propósito más importante, es reducir la capacidad del estómago, específicamente para que el paciente sea capaz de ingerir menor cantidad de alimentos y con esa poca cantidad de alimentos pueda quedar satisfecho después de comer. Es decir, el paciente va a tener una sensación de saciedad precoz con poca cantidad de alimentos. ¿Okay? Eso es común para ambas cirugías. En el caso del bypass gástrico, se añade un procedimiento adicional y es un arreglo con el intestino delgado, de manera tal de que esos nutrientes o esos alimentos que van a ingerir los pacientes que son sometidos a un bypass gástrico, se van a absorber parcialmente, no va a haber una absorción completa de estos nutrientes. Y eso, digamos que es un mecanismo adicional que ayuda a la pérdida de peso, pero que también tiene otros, resultados, otros efectos, sobre todo, no tanto consecuencias, sino más bien efectos metabólicos que resultan de la cirugía bariátrica. Y entre estos metabólicos está uno de los más importantes, la regulación de los problemas de pacientes con insulina o con diabetes. Se ven muy beneficiados cuando son sometidos a este tipo de intervención quirúrgica. Porque al hacer una cirugía como el bypass gástrico, se promueve la secreción de péptidos intestinales y hormonas intestinales que intervienen en el metabolismo de la glucosa y en la regulación de la insulina. Por lo tanto, que la cirugía bariátrica no solamente consiste en reducir el tamaño del estómago, sino que también tanto la manga como el muy importante. Sí, y exacto, porque es que realmente la obesidad es una patología metabólica, no es simplemente un aumento de peso a expensa de grasa, sino que eso tiene un impacto metabólico. Entonces, bueno, de hecho, creo que muchas veces se le conoce también como cirugía metabólica y no solo cirugía bariátrica, ¿no? Ahora, ¿cuándo se utiliza una técnica u otra? O sea, ¿cómo hace usted para definir, bueno, este paciente es paciente mejor para una manga o este paciente es mejor para un bypass? ¿Hay algún criterio o depende de cada paciente? Sí, hay muchos criterios para decidir cuándo se debe usar una u otra cirugía. Por eso es que es muy importante que el paciente sea evaluado por un especialista en una consulta de cirugía bariátrica. Es decir, no todos los pacientes califican para un bypass gástrico, no todos los pacientes califican por una manga gástrica. De hecho, hay una creencia a pensar que mientras mayor es la cantidad de peso que tiene el paciente, debe ser sometido a un bypass gástrico y si tiene poquito peso, a una manga gástrica. Y eso es completamente falso. Hay que categorizar cada paciente, evaluarlo en la consulta, ver cuáles son sus antecedentes médicos, ver cuáles son sus problemas, si tiene o no problemas metabólicos, si tiene enfermedades en el tracto gastrointestinal, por ejemplo, un reflujo gastroesofágico. Eso puede ser determinante para decidir utilizar una u otra técnica independientemente del peso que tenga el paciente. Por eso, los criterios son muchos y la selección depende de cada paciente, de cada caso en particular. Muy bien que lo aclare porque sí, las personas tienen ese concepto general que como que el bypass gástrico es como lo más severo, ¿no? Entre más kilos, como que voy más hacia esa técnica y bueno, el doctor nos acaba de aclarar que no, son muchos los factores que influyen y que es el especialista el que le va a sugerir cuál es la técnica, ¿no? Porque muchas veces el paciente, ¿no? El que le dice, doctor, yo quiero hacer un bypass, o sea, él va como con la intención de, y más bien es al contrario, o sea, van a evaluación. Sí. Y bueno, vamos un poquito a tratar esa parte. ¿Cuáles son esos requisitos previos? ¿Qué debe hacer el paciente? ¿Cuáles son los estudios? ¿Los pasos a seguir pre-cirugía? Bueno, el primer paso es la consulta, por supuesto, con el especialista, con el cirujano bariátrico. Él va a evaluar el caso y generalmente ya uno puede en una primera consulta decidir qué tipo de cirugía hacer. La preparación es prácticamente la misma, sea un bypass o una manga gástrica, pero esta preparación es condición sine qua non para que el paciente se pueda operar. ¿Okay? Esto no es una cirugía de ven hoy, te opero mañana, ni nada por el estilo. Requiere una preparación y eso es muy importante. Esa preparación pasa por exámenes de laboratorio que van a variar dependiendo de las patologías que tenga el paciente. Puede ser desde un perfil 20 o un perfil preoperatorio hasta perfiles más complejos como tiroideo, lipídico, insulina, etc. Radiologías de tórax, por supuesto.
y evaluaciones médicas con unos especialistas que normalmente trabajan con el equipo médico junto con el cirujano bariátrico, y estos especialistas van encabezados por un nutricionista. El nutricionista juega un papel fundamental en la cirugía bariátrica. La cirugía no lo es todo, ¿ok? Requiere el paciente de una preparación antes y después de la cirugía y un control muy estricto, y quien comanda ese grupo médico es precisamente el nutricionista. Sí. El paciente que va a ser sometido a una cirugía bariátrica debe llevar ese control de manera muy seguida, de manera periódica, para que los resultados sean los que realmente se esperan. Luego del nutricionista hay una serie de especialistas que pueden estar, digamos, para nombrar un cardiólogo, un neumonólogo, en algunos casos se recomienda un endocrinólogo, un gastroenterólogo, por supuesto, quien va a practicar los estudios de endoscopia. Yo soy de los que piensa que un paciente bariátrico no puede operarse si no tiene una endoscopia, porque a veces es necesaria para hacer diagnóstico de algunas patologías importantes que no se sabía que el paciente tenía. Hace también un ecosonograma abdominal, ¿okay? Y finalmente una evaluación que es muy importante para nosotros y preparatoria para el paciente bariátrico es la evaluación psicológica. En algunos casos, el paciente ya está totalmente convencido, está claro de lo que quiere, sabe cómo lo va a manejar, tiene experiencia con familiares, pero en otros casos no es tan así. Y la mayoría de las veces nosotros recomendamos que el paciente de rutina asista a consulta con un psicólogo para que le dé una orientación de cómo manejar este nuevo cambio de vida, que muchos piensan que es un cambio brusco, pero no lo es tanto, es un cambio, digamos, progresivo, pero cuando se da de la mano de un nutricionista y un psicólogo, los resultados son excelentes en comparación a cuando no se hace de esa manera. Más o menos, a grosso modo, esa es la preparación de los pacientes. Sí, es una preparación de un equipo multidisciplinario en donde no se pueden saltar los pasos por velocidad, porque aquí en este tipo de cirugía pues no es algo de una carrera del tiempo, sino hacer las cosas como se deben hacer para llegar a tener un éxito, tanto en el peso como en la calidad de vida del paciente, ¿no? Y sí, como yo siempre bromeo con los pacientes bariátricos, yo le digo que no se liberan del nutricionista. Si se quieren operar para librarse de nosotros los nutricionistas, pues no, estamos allí fastidiando presentes. Al contrario. Sí, sí, yo es le digo a mis vital. pacientes que el nutricionista va a ser su mejor amigo de ahora en adelante. Al contrario, no te libras del nutricionista, sigues de la mano con el nutricionista. Sí, es importante porque muchas veces como el criterio para operarse es como para decir, ya no quiero hacer más dieta, no quiero comer saludable. Y bueno, por eso me imagino que también es importante la evaluación psicológica, para que la persona entienda el impacto que va a tener ese cambio, esa cirugía en su vida, y que bueno, son cambios hacia mejor. Y bueno, tienen que estar, yo creo, claros, ¿no? Por lo menos en mi experiencia con pacientes bariátricos, le puedo decir que la persona que va preparada y consciente a lo que se va a enfrentar, pues tiene bastante éxito. La persona que dice que sí, pero no está como muy convencida en el sentido de que sigue comiendo lo que desea, si sea poquito proseguido. Bueno, yo tenía pacientes que no comían o sea, alimentos como tal, sino era chocolate, golosinas, helado todo el día. Entonces, por supuesto, no llegaban a sus objetivos, tenía un estado de desnutrición importante, caída del cabello, es decir, pero era por una actitud no correcta ante la cirugía, ¿no? No, ahí no podemos... El paciente tiene que estar claro. Sí, no podemos echarle la culpa a la cirugía si uno realmente no está consciente de lo que va a suceder y los pasos que debe seguir, y muchas veces tampoco van a los controles, eso es importante. Después de la cirugía pues no se pueden perder de los controles con sus especialistas, ¿no? Bien, entonces, correcto, después de la cirugía, ¿qué sucede? O sea, la persona se opera, ¿cuántos días hay, cuántas horas hay de recuperación? ¿Cuántos son los días de hospitalización? ¿Qué proceso se lleva posterior a la alta para que las personas más o menos conozcan cómo es el proceso? Sí, hoy en día esta cirugía ha tenido mucho auge porque se hace por un método que se llama cirugía laparoscópica o cirugía de mínima invasión. Eso le permite al paciente tener un trauma quirúrgico mínimo, unas heridas muy pequeñas, y eso le va a permitir al paciente recuperarse muy rápido. La cirugía dura entre 1 hora, hora y media, dependiendo del procedimiento que se realice, y el paciente va a pasar una noche hospitalizado en el centro médico, en la institución donde se opere.
Al día siguiente en la mañana ya el paciente inicia las recomendaciones de la nutricionista con una dieta líquida y ya al día siguiente en la mañana se le puede dar de alta. Y a los 7, 8 días el paciente es citado por la consulta para retirarle los puntos. De manera tal que la recuperación es muy rápida. Ya en la primera semana el paciente está haciendo actividades cotidianas. De hecho, tengo pacientes que incluso con los puntos van a trabajar, siempre y cuando su trabajo sea un trabajo de oficina, relajado, tranquilo. Es decir, eso te da una idea de cómo el paciente se recupera rápido de esta cirugía. Y ya a partir del mes después de la cirugía, ya el paciente puede hacer cualquier tipo de actividad física sin ningún inconveniente, siempre que su condición lo permita. ¿Okay? Pero eso te habla un poco de cuán rápido puede recuperar su paciente después de este tipo de cirugía. Es bastante rápido, entonces, bueno, creo que no tiene un impacto, digamos, en la vida ni laboral ni social, pues la recuperación es bastante rápida. Yo creo que a lo mejor el mayor temor que tienen las personas antes de la cirugía son como, por ejemplo, las experiencias de otros pacientes que le puedan comentar del efecto dumping, del reflujo, del no poder tolerar o tener que masticar muy bien alimentos tipo la carne, las bebidas alcohólicas, son como esas limitantes las que a lo mejor los asusta un poco. Según su experiencia, ¿cuáles son, digamos, las consecuencias como más negativas que puedan quedar después de la cirugía? La mala absorción. Otra pregunta muy frecuente es si tienen que tomar o inyectarse vitaminas de por vida. Esos son como los miedos más comunes. Correcto. Yo siempre le digo a mis pacientes que ellos deben tomar esto de la manera más natural posible. Que la única cosa que va a variar en su vida es la cantidad de alimentos que va a poder ingerir cada vez que coma. Ciertamente hay determinados eventos que pueden ocurrir, tú los has nombrado algunos, ciertas instancias, el síndrome de dumping, etcétera, etcétera. Pero son cosas muy puntuales y si uno aprende a manejarlas, a advertírselas al paciente, cuándo, en qué escenarios, en qué momentos puede eso ocurrir, se manejan perfectamente bien. De manera tal que la idea de esta cirugía, y por eso es tan llamativa y ha sido tan exitosa, es que el paciente tiene muy pocos cambios en su vida. Y los cambios que va a tener son bastante bien manejables por cualquier paciente. Es muy importante que el paciente no se enfrasque en hacer referencia a la experiencia de otros pacientes, porque cada paciente es muy particular, cada paciente es individual. Y siempre les recomiendo que cualquier duda que tenga consulte con su equipo médico, que ellos sabrán darle la respuesta a todas esas inquietudes que pueda tener. Con respecto a lo de las vitaminas, sí, nosotros recomendamos, independientemente de la cirugía que se haga, que el paciente al menos durante el primer año tenga suplementación con vitaminas, con calcio, con hierro, ácido fólico, dependiendo de los tipos de medicamentos que se le vayan a recomendar al paciente, al menos durante el primer año. Mi equipo hace determinaciones de niveles de vitaminas de manera periódica, así que nosotros vamos monitoreando cómo se van comportando las vitaminas. En algunos casos hemos tenido que suspenderlas porque los niveles son tan buenos o incluso por encima de los valores normales que le hemos dicho al paciente, bueno, vamos a suspender esa vitamina por X cantidad de tiempo, por un mes, 2 meses, etcétera. Y entonces de esa manera vamos monitoreando las necesidades del paciente. Por eso es que es muy importante que el paciente asista de manera periódica a la consulta con el nutricionista, con el cirujano, para poder hacer estos diagnósticos de manera adecuada. Si un paciente se pierde la consulta, pueden pasar 2 cosas. Deje de tomar vitamina y entonces puede producir un síndrome anémico. Puede venir con niveles de hemoglobinas muy bajos, por descuido, por mala alimentación, etc. Y esas cosas no deben pasar. Al contrario, el paciente debe verse muy bien desde el punto de vista físico y de sus exámenes de laboratorio, independientemente del tipo de cirugía que se haya hecho. Excelente. Y bueno, por ejemplo, ¿cuándo se le niega la cirugía a un paciente? Que bueno, el paciente quiere realizarse su cirugía, pero usted como especialista le dice no o todavía no. ¿Cuándo sucede eso? Sí. Bueno, lo primero es que el paciente no califique para hacerse una cirugía bariátrica. Si tiene un paciente con menos de 30 índice de masa corporal, yo de plano le digo, no te puedes operar. Eso es lo primero. ¿Okay? Hay pacientes que con cierta frecuencia me preguntan, bueno, doctor, yo tengo 5 kilos, 6 kilos de sobrepeso, ¿usted cree que me puede operar? Bueno, yo le dije, bueno, vamos a calcular tu índice de masa corporal.
me da 28, 27, le digo, no, mira, no califica para esta cirugía, porque la cirugía no le va a aportar mayores beneficios al paciente. ¿Okay? Entonces, en ese caso, yo no recomiendo, es un paciente que fácilmente se puede tratar médicamente, con consejos nutricionales adecuados, con un especialista en nutrición para pacientes con obesidad, le va a ir de maravilla y va a evolucionar de manera satisfactoria. Cuando tenemos un paciente que tiene 40 o 50 kilos de sobrepeso, pues ya la cosa es completamente distinta. Pues ahí sí, claramente está recomendada. Y entonces, mi primera negativa sería eso, que el paciente no califique para una cirugía. Lo otro es que el paciente durante su preparación para la cirugía encontremos que hay alguna contraindicación. Bien sea, por ejemplo, que el cardiólogo consiga una hipertensión descompensada, por ejemplo, y que recomiende cambiar los medicamentos para compensar esa hipertensión y que el paciente logre tener unas cifras adecuadas. Bueno, en ese momento no es que se niegue la cirugía, sino se difiere hasta que el paciente esté en condiciones óptimas para operarse. Otro ejemplo puede ser que el gastroenterólogo haga una endoscopia y encuentre una úlcera, ¿okay? Que no ha cicatrizado, que el paciente tiene una enfermedad ulceropéptica. Entonces, ese paciente no se debe operar en el momento, sino que por el contrario, se le debe colocar tratamiento médico, que esa úlcera mejore, que más o menos el lapso es aproximadamente en un mes, y en un mes se repite la endoscopia, y si ha sanado la úlcera, en ese momento sí se puede proceder con la cirugía. De manera tal que tendríamos entonces esos dos ejemplos. Primero, que no califique para la cirugía, o que durante su preparación para la cirugía se encuentre alguna patología que contraindique la operación. Ok, y por ejemplo en aquellos casos en donde el especialista tipo el psicólogo o el psiquiatra cuando hace la evaluación refiere que no lo encuentra como todavía adapto, porque bueno, como no está predispuesto a seguir los pasos de control o a seguir el esquema de alimentación, eso también pudiera influir en frenar en el momento de la cirugía, la parte psicológica. Sí, definitivamente puede influir. De hecho, los pacientes que a pesar de que el psicólogo le ha recomendado que difiera la cirugía y se ponga algún tipo de tratamiento, algún tipo de terapia, etcétera, y van y buscan la opinión de otro y se operan en otro equipo, pues los resultados generalmente son malos. El paciente tiene mala tolerancia a los alimentos, tiene problemas con las consultas, se descuida. Entonces esa no es la idea. La idea es que el paciente esté bien convencido, vaya convencido de la cirugía, convencido de lo que viene ahora, que no es muy complicado tampoco, pero que el paciente asuma que tenga a lo que se va a enfrentar, que es un procedimiento quirúrgico que requiere unos controles, ¿okay? Sucesivos, como si fuera cualquier otro tipo de patología, no necesariamente una cirugía bariátrica, pero que debe ir al médico con cierta frecuencia, que debe hacerse exámenes, que debe seguir las indicaciones que le va a recomendar el equipo, y entonces allí es donde vamos a obtener los mejores resultados. Así que una evaluación psicológica que vea algún trastorno importante pudiera diferir temporalmente la cirugía. Es recomendable. Sí, por lo menos hasta solventar, no para siempre, sino como en los otros casos, mientras se solventa la situación para entrar pues a la cirugía como debe ser, ¿no? Y bueno, conversando un poquito también Correcto. sobre eso, según su experiencia, ¿qué porcentaje de fracaso hay? Cuando hablo de fracaso es porque la persona o se queda en la mitad del camino o no logra pues llegar a su peso deseado, es decir, no termina su recorrido, ¿no? ¿Qué porcentaje de fracaso hay de todos los casos que se operan y por qué? O sea, ¿cuáles son las causas más comunes que usted ha observado en el día a día en su experiencia? Tú estás haciendo referencia a dos entidades, una de ellas se llama pérdida insuficiente de peso, ¿okay? Y la otra se llama reganancia de peso. La diferencia es que cuando un paciente tiene pérdida insuficiente es que el paciente no llegó a la meta estipulada, sino que perdió poco peso. Y la otra es que cuando el paciente sí llegó a la meta, pero reganó peso, es decir, volvió a engordar. Y las causas, eso es una entidad que no es muy frecuente, se estipula que puede estar entre el 10 y 15% de los pacientes sometidos a una cirugía bariátrica y es multifactorial, es una realidad. Y las causas son múltiples y van desde la propia cirugía en sí, ¿okay? Donde el paciente pueda que no se le haya hecho un procedimiento quirúrgico estrictamente apegado a las normas, ¿okay? Y esto lo digo con mucha responsabilidad porque ahora se están promocionando una serie de procedimientos ajustados a cada paciente, a cada realidad. Y eso es completamente inadecuado, completamente irregular.
La cirugía de manga gástrica y la cirugía de bypass gástrico es una sola. No hay modificaciones posibles para ajustarla a uno u otro paciente. Y esas son causas por las cuales los pacientes reganan peso, porque le hacen mangas gástricas más grandes para que no pierda tanto peso, o le hacen bypass gástricos ajustados, etcétera, y ahí es donde tenemos los problemas. Entonces esa es una causa, la parte quirúrgica. Y después viene la principal causa, que es la parte nutricional. Es decir, son pacientes que a pesar de que están sometidos a una cirugía bariátrica, comienzan a hacer ciertos tipos de transgresiones dietéticas, como tú mencionabas un poco más temprano, la ingesta de carbohidratos, líquidos sobre todo, que no producen ningún tipo de restricción, es una causa bastante frecuente de reganancia de peso. Es decir, el paciente no tiene por qué tener restricción, pero al ingerir una gran cantidad de carbohidratos, eso puede hacer que el paciente gane peso sin tener que comer mucho. Y eso es una causa frecuente. Y por último, es una causa que no es tan frecuente, pero que también se puede presentar, y muchos pacientes la preguntan, es la distensión o el ensanchamiento de los reservorios gástricos. ¿Okay? Ciertamente estamos trabajando sobre un órgano que es elástico. ¿Okay? El músculo gástrico no es rígido, él puede ensancharse para acomodar los alimentos que recibe. De manera tal que si un paciente trata su músculo gástrico de manera adecuada, es decir, él va a ingerir alimentos hasta que se sienta lleno y hace solamente eso, pues no va a tener problemas a futuro, es muy poco probable que esto ocurra. Pero si un paciente ingiere alimentos más allá de su propia capacidad, es decir, con el tiempo hace esto de manera repetitiva, de ingerir alimentos más allá de lo que puede, pues con el tiempo ese músculo va a terminar flejando y se va a seguir ensanchando, y entonces este paciente con el tiempo va a poder ingerir mayor cantidad de alimentos y pudiera ser esto causa de reganancia de peso. Cuando un paciente nos consulta por esta patología, hay exámenes que uno puede realizar para diagnosticar qué le está ocurriendo y de esa manera poder ofrecerle un tratamiento al paciente. Si uno hace estudios de endoscopia, de radiografía con contraste o de tomografías con volumetría en 3 dimensiones, uno puede ver qué tamaño tiene el reservorio gástrico, si es de tamaño normal, si está ensanchado. Por una endoscopia se puede ver si la anastomosis entre el estómago y el intestino delgado está ensanchada o está pequeña. Y de esa manera uno puede hacer con todas estas, con todo este arsenal de diagnóstico, puede llegar a una conclusión con el caso y ofrecerle, si hay alguna alteración de la anatomía, el tratamiento más adecuado. Si la anatomía está conservada, es decir, no hay ensanchamiento, la anastomosis está bien, muy probablemente estemos en medio de una transgresión dietética, y entonces lo indicado es hacer las recomendaciones por parte del equipo multidisciplinario, nuevamente encabezado por el nutricionista, para que este paciente ceda en esa necesidad en esas transgresiones y pueda recuperar el peso y volver a su peso, digamos, su peso meta, que es lo que a fin de cuentas es lo que interesa. Es lo que importa. Que bueno, lo importante de esto es que no es la mayoría de los casos y que tiene solución. O sea, no, a lo mejor pueden estancarse o reganar peso, pero pueden, digamos, seguir el camino, detectar qué es lo que está sucediendo y seguir hasta llegar a la meta, que es lo importante, como usted dice, ¿no? Hay otro mito, o digamos así, como un concepto general actualmente, ¿no? A nivel popular, que se cree que la persona con una obesidad que recurre a la cirugía es una persona como, digamos, con poco estímulo, que no tiene fuerza de voluntad, que no lo supo hacer. O sea, hay como un estigma negativo, ¿no? De decir, bueno, se opera, que es el camino como más fácil. ¿Qué nos puede decir sobre esta falsa afirmación? Sí. Eso es un comentario muy frecuente y yo te voy a confesar que estoy en campaña en mi consulta para aclarar al paciente que esta no es la vía más fácil, al contrario. ¿Okay? Cuando a un paciente se le dice, tú no tienes fuerza de voluntad, cierra el pico, comes menos, esa persona que lo dice no entiende qué es lo que le está pasando al paciente con obesidad. La obesidad es una enfermedad multifactorial y entre esos factores tan importantes hay uno muy importante que ya lo mencionábamos hace ratico y es el problema hormonal. ¿Okay? Estos pacientes comen porque su organismo se los pide, es algo en algunas oportunidades inevitable. ¿Okay? Cuando un paciente hace picos de insulina, lo que el paciente busca es comer, y si es algo dulce, mejor todavía. Y es un problema hormonal que es incontrolable. De manera tal que cuando un paciente llega a un cirujano bariátrico, ya ha hecho de todo. ¿Okay? Por supuesto que ha hecho dieta,
y ha intentado tener fuerza de voluntad por encima de sus propios problemas hormonales, cosa que es algo heroico, de verdad, decirle a un paciente que tenga fuerza de voluntad. Porque es muy difícil cuando cuando un paciente tiene un problema hormonal, decirle, contrólate, cierra el pico y tú estás gordo porque estás comiendo mucho y no te controla. Y eso no es así, no es tan sencillo. Y la cirugía bariátrica no es la vía más fácil, ¿okay? Pareciera que es lo más fácil, pero no lo es. ¿Okay? Ya cuando un paciente llega a una cirugía bariátrica, ya ha pasado por un proceso grande, difícil, complicado, frustrante muchas veces para el paciente, y bueno, la solución a fin de cuentas, pues termina siendo un procedimiento que es exitoso para pacientes que califiquen y que da unos resultados excelentes a largo plazo y que va a lograr que el paciente pueda disminuir su peso de manera saludable y sobre todo recuperarse de esas enfermedades tan graves como la hipertensión, como la diabetes, que aumentan su riesgo cardiovascular y que tienen una mortalidad muy alta. Sí, Ese sí, es es verdad. básicamente el concepto con el tema de la obesidad. Sí, se es muy cruel. Socialmente se es muy cruel y se colocan etiquetas muy falsas a las personas con obesidad. A veces como que si los culpara de que sí, o sea, como si fueran culpables de esa situación. Sí. Y, Se por ejemplo, uno no dice, bueno, eres estigmatiza al culpable de paciente tener una obeso. cardiopatía o tú eres culpable Sí. de ser hipertenso. No, pero con la obesidad hay como digamos, unas etiquetas, una exclusión social, unas burlas, unos Sí. estigmas de verdad muy fuertes que, bueno, yo en mis 20 años de experiencia laboral lo sé porque yo lo escucho de los mismos pacientes, todo Claro. el recorrido, todo lo difícil, todo lo duro que ha sido. Y por supuesto que la cirugía no es el camino más fácil. Entonces, bueno, es importante aclararlo porque, bueno, muchas personas van a ver este programa y es importante también educar en el tema de la obesidad. Bueno, doctor, el tiempo es corto, pero bueno, por lo menos dimos un input bien importante sobre la cirugía bariátrica. Nos gustaría saber sus redes sociales, puntos de contacto para las personas que estén interesadas para que lo puedan contactar. Sí, con mucho gusto. Me pueden contactar por Instagram. Mi cuenta es @drluislevel. Con mucho gusto ahí los espero. Siempre estoy pendiente de lo que publican, sus preguntas, sus comentarios, sus dudas. Y por ahí nos podemos comunicar sin ningún inconveniente. Perfecto. ¿Alguna última recomendación que le quiera dar a nuestro público? Bueno, por supuesto. Si hay alguna duda, algún problema con esta enfermedad tan grave que es la obesidad, pues consulte a un especialista, preferiblemente un especialista que esté certificado, que sea reconocido, y nosotros pues con mucho gusto sabremos orientarle en cuál será el tratamiento más adecuado para su problema. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por la información y bueno, muy seguro muchas personas van a contactarlo, a preguntarle porque sé que hay mucha necesidad de información y bueno, de la cirugía en algunos casos. Entonces, bueno, muchísimas gracias por todo y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias a ti por la invitación. Hasta luego. Un cafecito con la licenciada fue una presentación de Ibereconomía, España en positivo, tu portal de noticias. Belaera Glam, moda y accesorios para la mujer glam. Nutritienda Caracas, todo lo que necesitas para tu salud nutricional. Autoservicio Italia, con más de 60 años en Venezuela, ofreciendo servicios para tu carro. Nutricionista Rosicela Puglisi, porque invertir en nutrición es invertir en salud.